fibrillas van a estar formadas por miofilamentos. Eso es lo que vamos a ver. Las miofilamentos. Habíamos dicho que en la fibra muscular podríamos coger uno de esos cilindros pequeños con una miofibrilla y esa miofibrilla tenía una alternancia de bandas claras y bandas oscuras. Las bandas oscuras que se llamaban bandas ¿cierto? Ahorita vamos a ver una mnemotecnia de eso. Las bandas claras, las bandas, pero hemos dicho que las bandas A tenían una parte central más clara, la banda H, ¿cierto? Y justo en el medio de la banda H había una línea. ¿Cierto? Y además la línea I en el centro tenía otra línea. La línea Z o discos. Entonces, resulta que toda la miofibrilla es básicamente una repetición de eso se va a repetir desde un extremo al otro de la miofibrilla. Y la miofibrilla va a tener, ahorita vamos a ver la composición. Se va a entender por qué, de dónde viene la línea M, de dónde viene la línea Z, ¿ya? Vamos a ver un poquito vuestra verdad. Pero hay que recordar entonces la banda H, la banda A, la banda I, ¿cierto? La banda I viene de inglés, ¿no? Una línea, una banda clara, en inglés, ¿no? Claro, ¿no? La banda oscura viene de africano. La banda I de ingleses, claro. La banda A de oscuras, africano. Y la banda oscura, se dividirá. La banda, en África siempre, ¿no? En cambio, la línea Z está en las bandas. Lo vemos longitudinalmente, se ven claro. Y es estas bandas, de las miofibrillas, la que le dan el patrón estriado al músculo. El músculo esquelético y al músculo cardíaco. Un bravo está delgado para continuar. ¿Listo? Tenemos, ¿qué sería una ultramicrografía electrónica? La banda oscura, la banda H, la banda clara, la línea C. Son otras palabras. Entonces, vamos a ver que usualmente la banda A, oscura, está formada en su mayor parte por filamentos gruesos. Y la banda I, básicamente por filamentos. Entonces, vamos a dibujar aquí, ¿ya? Para que me entiendan. Si no, no van a entender. Los discos Z, por línea Z, son el sitio de anclaje de los filamentos delgados, ¿no? Vamos a tener aquí un disco Z, con línea, y aquí van a partir hacia uno y otro lado los filamentos delgados. ¿Verdad? Y para este lado lo mismo. ¿Entienden? Entonces, ahí están los filamentos delgados. ¿Verdad? Los filamentos gruesos van a estar en una parte intercalados por los filamentos delgados. Es decir, van a estar así. Este va a ser un filamento. Este va a ser un filamento grueso.
están intercalados. Y luego va a tener otra vez acá otro filamento delgado. Este es un corte longitudinal, ¿no? Y acá estaría otro disco. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, la banda I va a corresponder a esta zona. De aquí va a ser la mitad de una banda. De aquí, aquí. La mitad de una banda I, y de aquí hasta el otro filamento grueso, la otra mitad. ¿Se entiende? Pues aquí estaría el otro filamento grueso, ¿cierto? Así. ¿Cierto? Entonces, de tal manera que el disco sector lo divide en dos, la banda en una mitad y una en otra, ¿cierto? Entonces, los filamentos están anclados en esta línea Z y parten en polos opuestos, ¿verdad? Ahora, como pueden ver, los filamentos gruesos en los extremos están intercalados con los filamentos gruesos. Como de aquí y aquí, aquí es medio, esta en cambio, esta de acá, donde empieza el filamento grueso, hasta donde termina el filamento grueso, así que va a ser la banda A. ¿No se entiende esto? Estamos en la banda A, la banda I. Pero, como pueden ver, tiene dos porciones. Una porción donde está intercalado, normalmente, filamentos delgados, y una zona desnuda, solo tiene filamentos. La zona desnuda, que sería esta, es la banda H. La zona de solo filamentos gruesos. La zona donde está intercalado filamentos gruesos y delgados sería el resto de la banda A. ¿Se entiende? Y justo en el medio va a estar la línea M, ¿no es cierto? ¿Línea? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, va a depender resulta que los miofilamentos hemos dicho que eran cilíndricos, ¿no es cierto? Así que, ahí. Así, cilíndricos. Pero, no, esta es una vista longitudinal, esta sería una vista transversal. Ahora, va a depender dónde vamos a hacer el corte de la línea transversal para que podamos identificar qué podemos hacer. Normalmente, en estas zonas de intersección, suele haber así, un filamento grueso, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? El filamento grueso, y va a estar rodeado normalmente por 6 filamentos delgados. Así. 1, 2, 3, 4, 5. Yo estoy viendo esta zona, la zona en la que se están entrecruzando filamentos delgados y filamentos gruesos. Entonces, si yo veo la zona, si hago un corte transversal aquí, donde se intersectan filamentos delgados y gruesos, voy a ver eso, lo mismo acá. Un filamento grueso y 6 filamentos delgados. ¿Entienden? Entonces, si yo hago el corte justo aquí, voy a ver eso. Si yo hago el corte en la línea I, o perdón, en la banda I, en cualquiera de sus partes, solo voy a ver esto. Filamentos, ¿cierto? Porque estoy haciendo la banda I solo está conformada por filamentos. Entonces, aquí he hecho un corte en la banda y solo se ven filamentos. Si yo hago un corte en la banda H, solo va a haber filamentos. Pero si yo hago un corte por fuera de la banda H, en la intersección entre filamentos gruesos y delgados, voy a encontrar 6 filamentos
entiende? Ahora, en la línea M, que es el punto medio, usualmente va a haber proteínas que unen filamentos gruesos entre sí, como una telaraña, y van a servir para estabilizar a los filamentos, mientras que la zona de anclaje de los filamentos delgados es el disco Z, la zona, digamos, de estabilización va a ser la línea. ¿Se entiende hasta ahí? Estos cortecitos a eso se refiere. Entonces, si yo veo la miofibrilla, el sentido longitudinal, se lo veo, banda H, banda I, banda H, banda I. El corto transversal va a depender de dónde haga yo el corto. ¿No? ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, pero la unidad contráctil va a ser esta zona. De un disco Z a otro disco, se va a llamar la sarcómera. Ahora, ¿por qué va a ser importante? Vamos a ver ahora. Y la sarcómera, como pueden ver, va a estar conformada por la mitad de una banda I, ¿no es cierto? Más la banda A, más la mitad de la otra banda, ¿no es cierto? La mitad de la banda I, la banda A y la otra mitad de la banda I. Esa es una sarcómera. ¿No es cierto? ¿Eso se entiende? Más o menos la sarcómera tiene un 2.5 micrómetros de vida. La banda A, la más grande, como pueden ver, mide 1,5. La banda I mide 1 micrómetro. Pero como es hemibanda I más hemibanda I, cada hemibanda mide 0.5. ¿Por qué se dice que es la unidad contráctil? Porque durante la contracción los discos Z se tienden a juntar entre sí. Todos los discos Z se aproximan entre sí. Y cuando se relaja, vuelve a su posición inicial. ¿Se entiende? Por lo tanto, la mínima unidad funcional del músculo es esa. En reposo, veríamos esto, porque ya hemos visto. Banda, línea Z, en mi banda I, ¿cierto? La banda A. Esta zona sería la zona de entrecruzamiento de bandas, perdón, de filamentos gruesos y delgados. La banda H, la zona de solo filamentos gruesos. Lo mismo es. Durante la contracción, las líneas Z se van aproximando entre sí. Por lo tanto, la hemibanda I y la hemibanda I se van haciendo más pequeños, de esta manera. La banda I se vuelve chiquitita, aquí era grande, pero como esta se va a aproximar a la otra y esta a la otra, se van intercruzando. Por lo tanto, durante la contracción muscular, la banda I se acorta, ¿ya? Pero la banda A permanece ahí, porque recuerden, había un filamento grueso y 6 delgados. Entonces, los 6 avanzan y avanzan. Las bandas I se acortan. ¿Se entiende eso? Entonces, esto es lo mismo que hemos visto. La banda I, filamentos delgados. La banda H, filamentos gruesos. La línea M, el entrecruzamiento, y la banda A, la zona de superposición. ¿Vale? 6 filamentos delgados envolviendo un filamento. Entonces, eso es a grandes rasgos. Ahora vamos a entrar a la parte molecular. Hemos visto que hay filamentos gruesos, los rojos, filamentos delgados. Esto mismo, ¿no? Normalmente los filamentos gruesos están formados por la miosina y sus proteínas. Ya, los filamentos delgados básicamente por la actina y sus filamentos o proteínas asociadas. Así se ve en el esquema y molecularmente se va a ver. Eso vamos a ir viendo ahora. Entonces, los filamentos gruesos están dados por la miosina. La miosina es una proteína que normalmente tiene 4 porciones.
suele estar formado por dos cadenas enrolladas entre sí, se les llama cadenas pesadas. Se enrollan sobre sí y luego se separan. Y luego hay en cada extremo de este filamento, de esa cadena pesada, dos cadenas ligeras. Por lo tanto, está formado por dos cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras. ¿Se entiende? Las cadenas ligeras son las cadenas que se están enrollando, que están asociadas aquí en esta porción. Y la cadena pesada es cada una de estas que se están enrollando. ¿Se entiende? Entonces, son dos cadenas pesadas, cuatro ligeras. ¿Ya? Ahora, cuando se le trata con enzimas a la miosina, usualmente la miosina no se divide en partes, o sea, no se divide en una ligera cadena pesada, sino se fragmenta en dos. Queda una cola larga y queda una cabeza. La cola larga básicamente va a estar dada por las cadenas pesadas enrolladas entre sí, ¿no? Aquí. En cambio, la cabeza va a estar formada por las cadenas pesadas enrolladas y sus dos cadenas ligeras en cada lado, ¿no? Ahora, normalmente la cabeza de las cadenas pesadas va a tener dos sitios importantes. Un sitio de unión a la actina, con alta afinidad a la actina. Es como un imán. Se ve a la actina y se pega. ¿Ya? Se pega. Pero esa afinidad varía en función a si esta zona va a ser activada por algunas moléculas. O sea, puede haber mayor afinidad o puede unirse una molécula y va a haber menor afinidad. Eso vamos a ver cuando hagamos con eso. Y una segunda zona que va a ser el sitio de unión al ATP, que se va a considerar que es una ATPasa, es decir, puede degradar el ADP más y liberar energía. De hecho, la energía necesaria para la contracción va a estar dada por el ATP. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Esta zona que está cerca de la cabeza se considera el cuello. Esta zona se considera que es flexible. Esta zona es flexible. Normalmente, las miosinas se empiezan a acoplar en sentidos opuestos, cola con cola. Vean, aquí hay una miosina, otra miosina, y se ensamblan por las colas. Pero normalmente un miofilamento grueso está formada por numerosos moléculas de esta manera. ¿Sí? Empiezan a agruparse. Se van uniendo cola con cola, cola con cola. De tal manera que va a haber siempre en el centro una zona desnuda sin cabezas. Y hacia los extremos va a haber las cabezas de las miosinas. Y van a sobresalir de esta con una cuerda de la cual sobresalen las cabezas de los míos. Entonces, este es el esquema y esta sería una fotomicrografía. Entonces, los filamentos gruesos están formados por cientos de moléculas de miosina que se empiezan a ensamblar. Se ensamblan como una cuerda, como una sola. ¿Me entiende? Entonces, esto estaría entonces así, ¿no es cierto? Esta cadena, perdón, esta molécula gruesa, una cabeza aquí, una cabeza aquí, una cabeza aquí, cabeza aquí, cabeza aquí, cabeza aquí, cabeza aquí. Y habría una zona desnuda ahí. Cabeza aquí, cabeza aquí, cabeza aquí. Así más o menos. Reemplazando las cenas. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. La zona desnuda y las cabezas de las mío. ¿Se entiende? Ahorita vamos a hacer. Entonces, esos son los filamentos. Luego, los filamentos delgados están marcados por la actina y sus moléculas. Hemos hecho modificaciones de la membrana celular de los epitelios. Hemos visto que la actina tenía dos formas, ¿no? Una forma globular y una forma fibrilar. La forma globular era monomérica y la forma fibrilar una cadena de esos monómeros.
Normalmente la actina tiene un polo, un extremo es positivo y el otro negativo. Y se une como un imán, ¿no? Positivo, magnético, positivo, magnético. Normalmente cuando tú agrupas moléculas globulares de actina, estas tienden a ensamblarse. Como bueno, es como si yo agarro imanes y los tiro, los imanes empiezan a unirse, ¿no? Solo que estas se unen unas con otras, pero no en forma desordenada, sino en forma lineal. Una, por eso se llama actina fibrila. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, veamos. Cada uno de estos es un monómero de actina. Su polo positivo y su polo negativo. Estos se acoplan y suelen formar una doble. Pero resulta que la actina, o sea, no se autolimita. O sea, si hay 1000 moléculas de actina, las 1000 se van a tratar de agrupar y formar la actina. Si hay 100.000, todas se van. Entonces, normalmente, vamos a ver que va a haber una molécula que va a limitar cuántas moléculas de actina van a formar una fibrila de actina. ¿No? Ahora, siempre el polo positivo se ancla o se une al disco. El polo negativo es igual. Entonces, normalmente la actina, entonces, vamos a tener así, va a ser una doble cadena. ¿No? Algo así, ¿no? Una doble cadena. Y cada uno de ellos está formado por unidades globulares. ¿Sí? Y si este es el disco Z, este sería el polo. Aquí va a haber una proteína. Se va a unir así, como un casco ahí. Se va a llamar, ¿no?, tropomodulina. La tropomodulina es como un casco que limita la longitud de la actina fibrilar. Todas las actinas fibrilares en el músculo tienen exactamente el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque llegan al número exacto y se le une la tropomodulina. Y ya no se pueden ensamblar más actinas. ¿Se entiende? Esa es una. Ahora, normalmente esta cadena de actina se va a anclar al disco Z a través de una proteína que se va a llamar la alfa-actina. ¿Entienden? Los tendríamos en los extremos dos proteínas. En el extremo positivo, uniéndolo al disco Z, estaría la alfa-actina. En el extremo opuesto sería la tropomodulina, impidiendo una mayor polimerización y manteniendo una longitud estable de todas las moléculas fibrilares de. ¿Hasta ahí se entiende? Pero esas no son tan importantes funcionalmente, son importantes estructuralmente, pero funcionalmente van a ser mucho más importantes dos proteínas: tropomiosina y un complejo de 3 proteínas que se llama la tropo. Estas son proteínas asociadas a y que van a tener función. La tropomiosina es igual, una doble cadena, pero corta, más pequeña, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Si la actina F mide 1 metro, más o menos cada tropomiosina mide 1 a 2 centímetros. ¿Verdad? ¿Se entiende? Ahora, hemos dicho que la actina forma una doble cadena, ¿no? Es como tú coges 2 alambres y los enrollas, ¿no? Normalmente, si tengo los dos aquí, va a quedar un surco delante y un surco detrás, ¿cierto? Así están enrolladas así. Va a haber un surco entre ellos, ¿cierto? Un surco por delante y un surco por detrás, o un surco por arriba y un surco por. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Ese surco está ocupado por la tropo, pero como son subunidades más pequeñas, se van uniendo unas con otras, ¿no? Una. ¿Ya?
y tienen una función. La tropomiosina va a bloquear. Habíamos dicho que la miosina tenía un sitio activo de unión con la actina. La actina tiene un sitio de unión recíproco, un sitio que es altamente afín con la miosina. Y si tú lo dejas libre, la actina se va y se une a la mio, pero los dos se buscan, ¿no? Entonces, la tropomiosina, al estar unida en este surco, bloquea los sitios de adherencia o de unión de la actina para la mio. ¿Entiende? Van bloqueando esos reposos, ¿no? Y luego está el complejo de tropomiosina. Perdón, de troponina. Las troponinas son tres. La troponina T, C, L. La troponina C se une al calcio, tiene afinidad por el calcio. Por eso la troponina C. La troponina T tiene afinidad por la